Buen día, jóvenes. Hoy, 10 de noviembre del 2020, estoy con ustedes. Son del segundo A. Vamos a ver en historia de México. Vamos a empezar el trimestre 2. Pues les comparto. Vamos a ver sobre la actividad del 9 al 13 de noviembre. Es el trimestre 2, el eje 2, civilizaciones. Aquí está el correo que vamos a utilizar. A este correo me van a enviar el trabajo. Es catarino.escobar.macías Profe, yo ya se lo envié. Muy bien, sí, Y junto con la otra, la del sábado, que me equivoqué. Está bien, sí, sí. Sí, es que el sábado me enviaste tú una actividad, pero no era esa. Bueno, yo lo reviso, Marely, muy bien. Mire, le van a poner en asunto actividad 1, segundo A, para que yo me ubique, porque hay veces de que me mandan trabajos que no tienen nombre. Entonces yo viendo de qué grupo son, ya puedo preguntar en ese grupo, pero si no me ponen el asunto ni me ponen el nombre en la actividad, pues va a estar muy difícil. Bien, miren, en la primera parte les puse que contestaran cuánto han aprendido de historia. En historia 2, cuánto han aprendido del 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación. Por ejemplo, hay uno que me puso que él se pondría 7, que porque ha tenido dificultades. Pero una cosa es lo que ustedes han aprendido, otra cosa es el esfuerzo. Por ejemplo, yo puedo hacer mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, como por ejemplo yo que me tengo que trasladar a otro lugar para tener internet, tengo que caminar media hora para conectarme, esperar la hora y ya meterme a la sesión, luego grabarlo, subirlo a YouTube. Ese es el esfuerzo. Entonces, una cosa es lo que yo aprendo, otra cosa el esfuerzo que yo utilizo. Pero aquí lo que les estoy preguntando no es tanto el esfuerzo, sino cuánto han aprendido. Si ustedes sienten que han aprendido un 7, le ponen por qué, un 8, un 9, un 10 o un 5, no sé, ustedes le ponen ahí. No es la calificación que ustedes me están pidiendo, sino es la calificación de lo que ustedes creen que han aprendido. Y luego dice, anota una sugerencia. Una sugerencia que puede ser para la clase, una sugerencia para el maestro. Eso es en la primera parte. Luego vamos a ver las otras preguntas. Dice, ¿a qué se le llama diversidad cultural en México? Yo les pedí que consultaran su libro. Diversidad cultural. A ver, para empezar, ¿qué entienden ustedes por cultural? A ver, alguien que pueda prender su micro. A ver, ¿qué entienden ustedes por lo cultural, la cultura? ¿A qué se refiere la cultura? Es algo que aún no se los he definido bien, pero acuérdense que para el estudio de la historia son 4 ámbitos: el político, social, cultural, económico. El político se refiere a las instituciones del gobierno. La cultura se refiere a lo que pensamos, la religión, las costumbres, las tradiciones, es lo cultural. Luego, lo social se refiere a las personas, las relaciones sociales. Y finalmente, lo económico se refiere al dinero, al banco, a las instituciones monetarias. Entonces, cuando yo les digo diversidad cultural, ¿en qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere con diversidad cultural? A ver, ¿alguna opinión? ¿Qué entienden ustedes por diversidad cultural? Si estamos viendo que la cultura es toda manifestación del pensamiento, son las costumbres, las tradiciones. Fíjense bien, aquí en la pantalla les puse: México es el segundo país de mayor diversidad cultural en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas manifestaciones de las costumbres, muchas tradiciones. A eso se le llama diversidad cultural. Dice que somos un país muy diverso después de la India a nivel mundial. Contamos con 62 pueblos indígenas con sus lenguas, sin contar las variantes. Si se dan cuenta, nosotros tenemos diversidad lingüística. Entonces,
Para empezar, ¿qué es diversidad cultural? Son las diversas culturas que habitan una región, ¿sí? Las diversas culturas que habitan una región, por ejemplo, ya ven, en Sinaloa, en el norte hay indígenas, están los mayos, en el centro hay poca población indígena porque la mayoría viene de otros lugares, y en el sur del estado, pues la diversidad cultural tiene que ver también con tradiciones que vienen de fuera. Pero Sinaloa es un estado rico en cultura, ya que tiene muchas manifestaciones culturales, principalmente de los grupos indígenas, los mayos, que en el sur de Sonora se llaman yaquis. Entonces, fíjense bien, aquí estoy poniendo la diversidad cultural en México. Aquí tenemos, por ejemplo, elementos como la Virgen de Guadalupe, el mariachi, las comidas, el culto a los muertos o el Día de Muertos, que aunque es una tradición que viene de Europa, pues aquí en México, bueno, más bien en la Nueva España, en el siglo XVI se unió lo indígena con lo europeo. También tenemos la cultura en la actualidad, como el Palacio de Bellas Artes, los indígenas, las lenguas que se hablan, porque los indígenas no hablan dialectos, hablan idiomas, hablan lenguas. Muy bien. Entonces, esto es diversidad cultural en México. Ahora, por otra parte, vamos a ver diversidad lingüística. Diversidad lingüística en México. ¿Sí? Eh, Cuando se dice lingüístico se refiere a la lengua. Aquí tengo una imagen sobre la diversidad lingüística en México. Si se dan cuenta, somos un país que tiene muchas lenguas, como les dije, existen muchas lenguas. Por ejemplo, en Sinaloa se habla mayo, en Nayarit también se habla el idioma de los huicholes, en el centro del país se habla náhuatl, en Yucatán, Chiapas se habla maya. No quiere decir que en todo el estado se habla maya en Yucatán, sino que hay lugares, hay pueblos donde se habla. Por ejemplo, en Sinaloa, en San Miguel Zapotitlán, en Tehueco, en Charay, allí se habla una lengua indígena que es el mayo. Pero no quiere decir que todos los sinaloenses hablen mayo, sino que hay lugares donde se hablan y otros no. ¿Sí? A eso se le llama diversidad lingüística. Eh, bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muchas personas ocultan que hablan alguna lengua indígena. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que hay personas que ocultan que hablan alguna lengua indígena? ¿A qué se deberá? ¿A qué creen ustedes que se deba? Vamos a ver aquí unos datos sobre el INPI. El INPI es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí está esta imagen. Es el país dibujado a partir de las lenguas. Fíjense bien, aquí precisamente ayer estaba viendo yo en la televisión Aprende en Casa 2 y hablaba de Baja California Sur y Baja California. Y hablaba pues sobre los grupos indígenas que hay ahí en la península. Aquí está en la parte izquierda, está la península la península de Baja California. Y si nos venimos más hacia la derecha, están los guarijíos de Sonora, tepehuanos, tarahumaras, huicholes, mexicaneros, los coras, los matlacincas y los pames. Aquí como que no olvidaron poner a los mayos de Sinaloa. Pero aquí están otros pueblos, otros idiomas, como los nahuas, aquí en el centro, los mazatecos, los mochos, dice acá en Chiapas, y en Yucatán están los mam, los choles y los mayas. Bueno, hay de hecho un día nacional de los pueblos indígenas. Es un día, me parece que es el 23 de junio, no recuerdo bien. Ahorita les busco la fecha, pero es el Día Nacional de la Lengua Materna. Bueno, entonces fíjense bien, voy a poner aquí Día Nacional Lengua Indígena en México, a ver si lo identifica así. El 21 de febrero dice, es el Día Internacional de la Lengua Materna.
aquí tiene que ver con la lengua que hablan los diferentes pueblos, el 21 de febrero, pero es el Día Internacional. Entonces vamos a ver Día Nacional en México. Día Nacional en México de las lenguas indígenas es igual, dice el Día Internacional, se celebra el 21 de febrero y pues también se hace extensivo aquí a nuestro país. Y nos vamos al portal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para ver sobre el Día de la Lengua Materna, sí, es el 21 de febrero. Bueno, entonces jóvenes, ya para terminar, las otras preguntas tienen que ver con la diversidad cultural, si es importante cuidarla o no, mencionar dos tradiciones o costumbres de herencia prehispánica aquí en Sinaloa. Por ejemplo, se me ocurre una, sería la danza del venado, es una, y vienen otras. Investiga la diversidad lingüística en México, de lo que les hablé ahorita. Es importante la diversidad lingüística en México, ¿por qué? Tienen ustedes que anotar allí en su libreta. Si les salen dos hojas, traten de tomar una sola foto y enviármela al correo. Ya el correo nuevo que estamos utilizando, ya se los dije, también está en la ficha. La actividad que van a hacer nada más es las que yo les mando, no hagan otra actividad, por favor. Bueno, no sé si tengan alguna participación, algún comentario.